Buenas noches. En esta sesión vamos a hablar de lo que es la víctima y el victimario como dos personas que se encuentran en un momento determinado de todo lo que es esta historia del delito y en donde a uno le toca ser la parte pasiva y al otro la parte activa, pero cómo estas personalidades finalmente en este encuentro, en muchas de las ocasiones, también pudieran invertirse los papeles. Es decir, cuando hablamos de la víctima no siempre se convierte en víctima, en algunas ocasiones también pasa del lado del victimario y el victimario que por mucho tiempo estuvo siendo el victimario, cede su lugar a la que era la víctima para pasar él a ocupar el lugar de la víctima misma. La víctima y el victimario, uno necesita del otro para que pueda necesariamente conformarse lo que es esta relación y termine en lo que se constituye como un delito. Ya habíamos hablado en sesiones pasadas y decíamos de que las tipologías de las cuales habían hablado varios de los autores, entre ellos Mendelssohn, entre ellos Henting, entre ellos Fatab, todos estos autores, cuando se refieren a las tipologías, las elaboran con la finalidad de poder entender mejor a la víctima y poder plantear cuál es el papel que la víctima juega dentro de lo que es la configuración del delito. Por lo tanto, cuando se revisan estas tipologías, encontramos que van a existir víctimas que van a ser elegidas por parte del victimario por determinadas razones. Estas razones pueden ser propias de la víctima o ajenas a la víctima, sin embargo, esas razones las van en un momento determinado a poner en el lugar para poder ser victimizadas. En cualquier caso, de los dos sean elegidas o escogidas al azar, nos vamos a encontrar con que va a existir siempre una relación entre lo que sería la víctima y el victimario, y esta relación puede ser una relación muy simple o puede ser una relación extraordinariamente complicada. ¿De qué va a depender? Va a depender del delito mismo y va a depender de la forma de relación establecida entre la víctima y el victimario. Al mencionar víctima y victimario, generalmente nos viene a la mente recurrir a lo que se marcan en los relatos bíblicos de lo que fue la primera pareja en donde se aplica lo que es la victimología, que fue Caín y Abel. Como estos dos lados opuestos, el bien y el mal, un culpable, un inocente, es en donde nos hace referencia y nos lleva desde la parte histórica a hablar de cómo se dan este tipo de relaciones en donde se requieren de dos personas para que se pueda configurar la acción misma. Sin embargo, la victimología pues nos va a demostrar que la situación, cuando hablamos de delitos en donde hay una persona pasiva y una persona activa, no es tan sencillo. Va a haber en esta situación muchas situaciones que los van a hacer a estos dos personajes de los delitos, los van a hacer diferentes, pero también que los van a hacer con muchas semejanzas. Y esas semejanzas son las que al final del estudio los van a unificar y los van a hacer que se encuentren en ese momento preciso en la cual se lleva a cabo el delito. Por esta razón es importante pues estudiar todas estas relaciones que se van a dar entre ambas partes a partir de lo que Mendelssohn llamaba también en su momento, como ya lo hablamos en clases pasadas, la pareja penal. Esta pareja penal se puede diferenciar de la pareja criminal, que es muy estudiada por la criminología, porque la pareja penal
no tiene que ver con esta situación en donde los dos vayan en búsqueda de un objetivo, que es el delito mismo. En la pareja penal es la relación víctima-victimario que se va a establecer y que, si bien es cierto que a simple vista sea una relación antagónica, una relación en donde la víctima es la parte sufriente, el victimario es la parte violentadora, en donde la víctima en la parte sufriente va a ser la parte pasiva y la parte que no permite de manera consciente la situación de agresión, y el victimario que va a imponer a través de la fuerza y a través de la coacción esta situación de agresión. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos a la víctima desde la parte ya más particular, desde la parte psicológica, vamos a encontrar que no en todos los casos se presenta esta parte antagónica, sino pues que en muchos de ellos, en muchas ocasiones, se va a presentar cierta dificultad para poder distinguir en dónde se da toda esta situación y cómo es que se turnan los papeles o se pueden intercambiar los papeles en un momento determinado. Todas estas situaciones van llevando a que nosotros, cuando vamos a realizar desde la parte de la evaluación psicológica forense, podamos tener en cuenta las características de personalidad tanto de uno como el otro. Generalmente nosotros en el área psicológica forense, dentro de las procuradurías, los que nos dedicamos a la parte psicológica, la mayoría podemos evaluar más cantidad de víctimas que victimarios, pero ello no implica que tenga que haber necesariamente toda esta parte en donde únicamente tengamos que ver puras características de una persona pasiva o de una persona sufriente, sino que tenemos que estudiar más a fondo esta personalidad, porque esta misma personalidad nos está diciendo que su propia forma de ser la está enganchando con la forma de ser del sujeto victimario. Para hablar de la relación que se va a establecer entre la víctima y el victimario, hay que hacer referencia que el conocerse o desconocerse entre ambos va a ser un factor que finalmente va a ser importante dentro de lo que es la configuración de los delitos. Según el maestro Rodríguez Manzanera, señala que hay 4 posibilidades de conocimiento y desconocimiento entre lo que es la víctima y el victimario. En primer lugar, tendríamos lo que es el criminal y la víctima que se conocen. Por lo tanto, hay una vinculación interpersonal que puede ser de mayor o de menor grado. Como la cercanía domiciliaria, como la vinculación por algún tipo de negocios, como que exista afectos entre la víctima y el victimario, que sean novios, que sean pareja, que sean familiares o que haya una enemistad. Finalmente hay una relación y un conocimiento del uno con el otro, y eso va a llevar a que finalmente se dé una relación interpersonal que va a contemplar un conocimiento mutuo entre el autor y la víctima. Múltiples delitos pueden cometerse en este caso, como pueden ser los relacionados como violencia familiar, los homicidios pasionales, en donde esta cercanía principalmente se convierte en un factor predisponente y que favorece en mucho todo este tipo de delito. Se dice, de acuerdo a lo que señala el maestro Rodríguez Manzanera, es que a mayor conocimiento, menor denuncia. Por lo tanto, las razones por las cuales el victimario elige a esta víctima que ya conoce es porque cree que no será denunciado ante la relación sentimental
o relación de conocimiento o de amistad que pudiera existir entre ambos. Tenemos en el segundo nivel el criminal que conoce a la víctima, pero esta no conoce a su victimario. Eso la lleva a que se coloque en una situación de total desventaja. El victimario siempre va a estar al acecho, va a estar cazando al ofendido, va a estar esperando el momento adecuado, lo cual le facilite su ataque. Algunos de este tipo de delitos serían los secuestros, los asaltos, las ejecuciones, los homicidios, las privaciones de libertad, entre otros, y por lo tanto la víctima aquí se va a convertir en una persona totalmente vulnerable, porque al no tener conocimiento del victimario y el victimario al estar al acecho sobre la víctima, lo único que está esperando son los momentos precisos para poder realizar su ataque. Tenemos en un tercer lugar, la víctima conoce al criminal, pero este no conocía a la víctima. La víctima es vecina y el agresor no se ha dado cuenta, por lo que la victimización en este apartado puede ser eventual. Aquí la víctima fue elegida o lo fue por razones muy diferentes al conocimiento previo, pues este conocimiento finalmente no existe. Y sin embargo, cuando se llega a dar alguna situación de agresión, es porque la víctima tenía conocimiento de la persona, porque vive cercana a ella, porque sabe que cometía delitos, porque la pudo ver en algún periódico, porque ya había escuchado hablar de él, y entonces eso va a hacer que la denuncia, dentro de la denuncia, la identificación que pueda hacer de su victimario va a ser mucho más fácil y va a ayudar en todo este proceso de investigación. Tenemos en un cuarto apartado que la víctima y el criminal no se conocían previamente, eran personas desconocidas y no había ninguna relación previa. Estos delitos de víctima desconocida se van a presentar principalmente en aquellos contra la propiedad, como puede ser el robo, como puede ser el hurto. Al delincuente no le importa quién sea la víctima, quién sea el propietario del auto, quién sea el propietario del terreno, de la casa. Lo que a él le interesa únicamente es obtener de la manera más rápida el bien que él está deseando en ese momento. No le importa a quién le pertenezca y por lo tanto va a actuar en contra de esa persona. Cuando hablamos de víctima y de victimario, van a existir ciertas formas de relación. Dentro de las formas de relación tenemos la forma de relación en donde la víctima y el criminal se atraen. Existe entre ambos un mutuo encanto que los va a llevar a establecer relaciones en donde sus propias personalidades les permitan estar en esta relación patológica que al final puede llevarlos a un delito. Como cuáles son este tipo de delitos, como los pactos suicidas que se establecen entre las parejas en donde hay una relación emocional, como la violencia familiar, en donde independientemente de la violencia que se sufra hacia, generalmente como veíamos con la víctima de violencia familiar, del hombre hacia la mujer va a encontrar las justificantes suficientes para no poderse mover de ahí. O que finalmente como estos delitos de violencia familiar o de pareja terminan en la mayoría de los casos en feminicidios, como consecuencia de que la violentación y la agresión cada vez van subiendo de nivel. Este tipo de víctima y criminal que se atraen generalmente van a ser relaciones muy destructivas en las que a veces los roles también pudieran intercambiarse, y si bien es cierto que en un momento determinado el criminal va a ser siempre el violentador puede presentarse en un momento determinado que después de mucho tiempo de estar la víctima siendo violentada pueda terminar siendo ella
la victimaria. El criminal, en una segunda forma de relación, el criminal se siente atraído por la víctima, pero la víctima rechaza al criminal. El criminal desea a la víctima, pero va a ser repudiado, por lo cual éste hace uso de su poder para coaccionar, para forzar e imponer su voluntad. Como en cuáles ejemplos se pueden dar, como en el ejemplo de amenazas, de un delito de amenazas, de un delito de calumnias, de un delito de daños, de un delito de lesiones, de delitos de violación, de delitos de homicidio, entrarían en este tipo de relación. Tenemos también la relación en donde el criminal rechaza a la víctima, pero ésta se ve atraída por el criminal. Estas circunstancias se pueden ejemplificar con el caso donde el ofensor se ve atosigado por la víctima hasta que finalmente la víctima, el victimario decide complacerla, y en esta parte, en muchas de las ocasiones, es poder deshacerse de ella. Tuvimos un caso en donde se da una relación amorosa entre una pareja, y en esta relación el chico primeramente buscaba de todas las formas acercarse a la chica, enamorarla, proponerle una relación, pero como él era de una baja preparación académica y la chica presentaba una formación académica universitaria, siempre lo hacía menos. Finalmente, pasan los años, el muchacho se prepara, llega el momento en donde se da esta relación interpersonal de noviazgo, duran muy poco tiempo, y el resentimiento generado en el muchacho, en donde por mucho tiempo fue rechazado, realiza que puedan establecer una relación de pareja, pero que esa relación la lleve a situaciones de extrema violencia física y psicológica, como una forma de vengarse de toda la situación vivenciada previa a esta relación de noviazgo. Tiene que ver con todas estas situaciones que se van gestando y que finalmente terminan en lo que son los delitos. Tenemos la víctima y el victimario se rechazan. En este caso, en donde la víctima y el victimario se rechazan, se trata de una situación victimal ideal. La enemistad que existe entre la víctima y el victimario generalmente los va a llevar a situaciones de peleas, a situaciones de riñas, a situaciones de duelos, a venganzas y a actos de violencia que les demuestren del uno contra el otro el rechazo y el odio que pudieran tenerse entre ambas personas. Por tratarse de esta situación más grave, debe ser estudiado con mayor cuidado, ya que la elección victimal va a ser muy clara y va a ser comprensible, y es más fácil de rastrear desde la dinámica de los hechos. ¿A través de qué? Pues a través de saber que a la víctima, que puede ser víctima de una riña, de lesiones o de homicidio, había alguien que tenía una situación de conflicto frecuente hacia él y de amenaza, y entonces la posibilidad de poder ir con esta persona que era quien la estaba amenazando es mucho más fácil de poder establecer ahí la dinámica de los hechos y poder buscar desde dónde se está dando esta parte de la violentación con respecto a quién pudo haber cometido el delito. Dice el maestro Rodríguez Manzanera en su libro de Cómo elige el delincuente a sus víctimas, que en esta parte de elección va a existir siempre cierto riesgo victimal. Tenemos aquí un cuadro que él maneja en este libro, en donde dice que va a haber ciertos factores de riesgo que va a llevar a ciertos aspectos que se vayan presentando, y cómo el sujeto que va a cometer el delito va a realizar esta parte de la operacionalización. Dentro de los factores de riesgos tenemos factores de atracción. ¿Cuáles son los factores de atracción? Estos se van a ver en cuanto a
la posesión de objetos valiosos que pueda tener la víctima o que pueda tener ciertas características sexuales o que pueda tener las características de ser un rival. Esos serían los aspectos que lo pueden volver riesgoso. Y la operacionalización en la posesión de objetos va a ser el nivel de ingresos, la conducta del comprador, lo que tiene dentro de la casa, traer siempre dinero en lugar de cheques, esta parte en donde puede ser como muy evidente todas la parte adquisitiva que la víctima pudiera tener. Cuando hablamos de las características sexuales, estamos hablando que también puede entrar aquí lo que sería la forma de vestir, principalmente cuando estamos hablando de las mujeres. Esto en muchas ocasiones ha sido como muy criticado. Sin embargo, cuando se habla de la víctima, se señala también que se tienen que tomar en cuenta, independientemente de cómo nosotros podamos entender que si la víctima no tenía la culpa por llevar el vestido que llevaba, que si el hecho de vestirse como ella quiera, los otros no tienen por qué faltarle al respeto. Sin embargo, estamos hablando de que los victimarios son personas con personalidades específicas, como lo vimos en criminología, en donde su personalidad es una personalidad patológica, generalmente psicopática, y que entonces no va a tener esta posibilidad de frenar el impulso. Entonces, desde esta perspectiva, la forma de vestir de la mujer sí puede provocar toda esta parte de la victimización. No debiera de ser desde la parte social, no debiera, pero desde la parte real, en donde estamos hablando de esta forma de relación entre la víctima y el victimario, sí se presenta de esa manera. Estamos hablando de tener, en esta parte de tener las características de un rival. Generalmente se hablaría de los adolescentes, en donde tienen este tipo de conductas de demasiado cambio que los puede llevar a ponerse también en situaciones que pueden involucrarse en conflictos constantes. Factor de proximidad puede ser un factor de riesgo. Dentro de los aspectos es vivir en los alrededores en donde hay ciertas colonias, en donde las personas presentan conductas delictivas potenciales, o también dentro de los aspectos visitar algunos lugares por donde se sabe que uno no debe de frecuentar porque ahí hay mucha delincuencia, manejar por ciertas carreteras que pueden ser peligrosas. Esos nos estarían hablando de factores de riesgos victimales en cuanto a factores de proximidad. La operacionalización es vivir en una gran ciudad o en un distrito criminal, una conducta de paseo de compras, utilizar medios de transporte colectivos que va a facilitar que se pueda llevar a cabo el delito como tal. Un factor de riesgo es el factor de exposición. Dentro de los aspectos es la prevención técnica, como puede ser la operacionalización, esa accesibilidad a la habitación, a los automóviles, a las chapas. Por lo tanto, eso le va a facilitar al delincuente poder llevar a cabo lo que es el delito. Cuando hablamos de factores de exposición, también hablamos de la vigilancia y la protección. Aquí estaríamos hablando de vivir en una casa en donde no hay custodia, o de vivir en un lugar demasiado apartado, en donde no existen vecinos que puedan servir de alguna manera como forma de protección en cuanto a ese cuidado a nivel comunidad que tenemos todos en los lugares en donde habitamos. Es estar en situaciones en las cuales nadie puede ayudar cuando sucedan todas las situaciones a las que uno se puede ver expuesto. Esto de acuerdo al cuadro que maneja Rodríguez Manzanera de riesgo victimal. Hilda Marchori señala que cuando se habla de víctima, la víctima va a ser elegida por 3 situaciones. La primera de ellas es por sus circunstancias personales, la segunda por sus circunstancias de lugar y la tercera por sus circunstancias de tiempo.
Las circunstancias personales se refieren a las características físicas, psíquicas y sociales que presenta la víctima, que son vistas por el delincuente para realizar su delito. Es decir, todas estas características él ya las tiene identificadas y eso lo va a llevar a que pueda ver a quién es el que va a atacar y cómo estas circunstancias personales le van a permitir hacerlo sin mayores dificultades. ¿Cómo lo haría? Tiene que ver con la edad, esa parte de la edad en donde el hecho de que sea un menor de edad o de que sea un niño, cómo puede volverlo indefensivo, las condiciones en donde la persona, estas condiciones que presenta desde la parte física, estas condiciones que presenta desde la parte psíquica, todas esas circunstancias lo van a llevar a no poder defenderse de la agresión del autor. El autor lo sabe y entonces es por ello que va a realizar la transgresión hacia este tipo de víctimas. Otras circunstancias, de acuerdo a cómo maneja la doctora Hilda Marchori, es que hay características físicas y psíquicas y casos en los que la víctima va a presentar cierta disminución física principalmente, una parálisis, una ceguera, una sordera, alguna falta de algún miembro, de una mano o de un pie, o alguna disminución psíquica que pueda presentar cierto retraso, cierta debilidad mental o alguna problemática social que no se pueda relacionar, que sea una persona demasiado introvertida con dificultades para establecer relaciones con el otro. Casos de menores en estado de peligro que se encuentran en una situación de explotación laboral también van a ser circunstancias que van a llevar a las personas a que fácilmente puedan ser vulneradas. En cuanto a las circunstancias personales, la doctora Hilda Marchori señala que estas circunstancias van a comprender todos los aspectos que forman la personalidad de la víctima. Entonces el delincuente va a elegir a la víctima atendiendo a su propia personalidad, como es, qué profesión tiene, qué actividad realiza, cuánto gana, por dónde se mueve, en dónde trabaja, cuáles son los lugares que ella transita, por dónde camina, que es hombre o es mujer, qué escolaridad tiene, cuál es el nivel de instrucción que tiene. Puede elegir a la víctima también por su estado civil y entonces en el caso de estafadores pueden plantear una relación emocional de noviazgo, llegar a una relación matrimonial y posteriormente, a través de esta relación matrimonial, estafar a las otras personas o terminar privándolos de la vida para poder obtener la parte del dinero. La víctima puede no conocer al agresor, sin embargo, la víctima siempre ha sido observada y elegida por el autor del delito. Por lo tanto, tiene muchos elementos en desventaja hacia su persona. La circunstancia del lugar se refiere al lugar donde se encuentra la víctima o futura víctima. En estas circunstancias el delincuente sabe y tiene conocimiento dónde se encuentra, en qué lugar, en qué zona, cuál es su casa, especialmente la desprotección o protección que pueda haber dentro de la casa o la posibilidad o imposibilidad de que ella pueda ser ayudada en un momento determinado, cuando va a ser agredida. Son los casos en que el autor del delito va a conocer todas las costumbres de la víctima y de la familia. Eso va a ayudar a que sea mucho más fácil para él poder realizar el delito. En otros casos, el lugar elegido por el delincuente también contiene características que le son propicias para accionar este acto delictivo,
como por ejemplo los que sustraen carteras van a buscar lugares específicos en donde haya mucha concentración de gente, como en los medios de transporte, en los horarios pico, con la finalidad de poder llevar a cabo su delito y puedan escapar fácilmente de él. O el asaltante que va a esperar en la calle solitaria que se atraviese alguien por ahí y que eso le sirva para que pueda él operar con mayor facilidad, o aquellos que esperan la noche y que se ayudan de la oscuridad para poder cometer sus delitos. Serían los elementos que se contemplan dentro de las circunstancias del lugar que se toma en cuenta por parte de los victimarios para poder realizar el tipo de delitos que realizan. En cuanto a las circunstancias de tiempo, según la doctora Marchori, señala que también hace referencia que estas circunstancias de tiempo le van a facilitar finalmente el delito. Por ejemplo, robos de comercios en días feriados, saqueos de vivienda cuando los dueños están de vacaciones. En todos los casos es notorio que los sujetos que cometen los delitos han preparado este delito como tal y han observado previamente todas las costumbres y los horarios de la familia y de la víctima. El delincuente exhibicionista elige lugares cercanos a escuelas y los horarios de ingreso y de egreso de los escolares para poder realizar en un momento determinado algún delito de orden sexual. En la delincuencia organizada, criminal de las grandes organizaciones delictivas, se puede observar una minuciosa preparación para poder ejecutar los delitos. Robo a bancos, robo de autos, en ese momento en estos robos que se dan mientras las personas van manejando, tráfico de drogas, tráfico de armas, de tal manera que todas las circunstancias el delincuente siempre las va a tomar y a contemplar y a estudiar para que ello le favorezca en la comisión de su acción. Tenemos también los factores psicológicos. Estos factores psicológicos en la víctima van a influir mucho en su victimización. Si bien es cierto que los factores psicológicos han sido poco estudiados, quizá porque los esfuerzos que se han centrado principalmente en el victimario. Porque el victimario significa mayores retos, porque el victimario es algo que lesiona a la sociedad. Y si bien es cierto que la actitud victimal también lesiona a la sociedad, no es algo que nos pueda a nosotros generar miedo. Por lo tanto, eso ha hecho que se determine y que se pongan más esfuerzos en estudiar y prevenir la conducta del victimario que la conducta de la víctima. Sin embargo, se señala que ha habido muchos avances en cuanto a la parte psicológica para estudiar a la víctima en el momento en que se comete un hecho criminal, así como las secuelas psicológicas con miras a poder realizar un tratamiento adecuado. Pero aún nos falta mucho por investigar con respecto a esta conducta psicológica que presenta una víctima o una persona que es proclive a que pueda cometerse en su persona una victimización. Para llevar a cabo toda esta parte se requiere pues que se tenga que tomar en cuenta tres esferas básicas en la psique humana, como la parte cognoscitiva, la parte afectiva, la parte evolutiva, de acuerdo a lo que señala en cómo elige el delincuente a sus víctimas, el maestro Manzanera, en este libro. Dentro de las esferas cognitivas, tenemos que esta esfera cognitiva es la parte de la psique que se va a encargar de obtener conocimiento, almacenarlo, procesarlo, seleccionarlo y utilizarlo. Y esta parte va a ser comprensible que problemas o defectos en esta área cognitiva pueda ser aprovechado por el criminal para elegir a su víctima y que la forma en que lo utilizó o que se hace uso de estas funciones va a depender mucho en cuanto a la víctima y a evitar la agresión o a facilitar la agresión en un momento determinado.
estaríamos hablando que en esta esfera cognitiva tendría la víctima que hacer uso de la sensopercepción. Toda esta parte sensoperceptiva que debe de tener y que le tiene que permitir poder tener acceso a situaciones de poder anticiparse a que pudiera en algún momento determinado sucederle algún acto de agresión. La capacidad de atención que puede tener la víctima. A veces la capacidad de atención se encuentra muy dispersa, llevamos audífonos puestos mientras caminamos, mientras manejamos, y entonces esa capacidad de atención se pierde y no nos facilita poder anticiparnos a un hecho que pudiera suceder. Hay ciertas circunstancias que nos van diciendo que nosotros funcionamos a través de aprendizajes, y entonces cuando ya nos sucedió una situación, eso nos lleva a nosotros prever en situaciones futuras que nos vuelva a suceder. Sin embargo, tenemos personas que la parte de los aprendizajes no se dan, y que entonces en esta parte de los aprendizajes que no se dan, lo que sucede es que son víctimas 1, 2, 3 y muchas veces de muchos delitos. Tenemos gente cercana a nosotros que de repente todo le pasa, y eso quiere decir que no está haciendo uso de los aprendizajes que tendría que hacerlo para poder evitar ciertas circunstancias que la vuelvan vulnerable y que finalmente terminen en esta parte de la agresión hacia su persona. Tenemos también dentro de esta esfera cognitiva la fantasía y la imaginación. De repente, la víctima se la pasa pensando que algo le puede pasar, cómo le puede pasar, qué tiene que hacer para que, si es que le llegara a pasar. Es decir, planea, y desde antes ella ya imagina qué delito le va a suceder y cómo le va a suceder y todo lo que tiene que hacer ella para defenderse. Se dice por ahí que pareciera que de manera inconsciente está atrayendo al delito mismo. También tenemos dentro de esta esfera la inteligencia, cómo la parte de la inteligencia nos va a permitir a nosotros poder en algún momento determinado evitar ser agredidos, o en otros momentos ante una situación de debilidad en cuanto a esta parte cognitiva de inteligencia, también nos puede originar ser fácilmente víctimas ante la imposibilidad de poder comprender o de poder atender o de poder prever situaciones que nos vuelvan fácilmente vulnerables. Dentro de la esfera afectiva, se dice que la esfera afectiva son los sentimientos, las emociones, las motivaciones, las atracciones y los rechazos. Cómo estos sentimientos son utilizados por el criminal para poder elegir a su víctima y lograr su victimización. Así como existe una motivación para el crimen, en muchos casos la hay para ser víctima. Los casos más obvios de ello son aquellos en que se van a obtener una ganancia, como la de cobrar un seguro de vida, puede ser un ejemplo. Sin aludir por ahora a los motivos subconscientes o inconscientes, sino únicamente los conscientes, mencionamos, por ejemplo, el deseo de seguridad, de realización, de estatus social, de participación, de aprobación. Así, el individuo cuya motivación básica es la seguridad puede extremar sus precauciones para conservar sus propiedades a tal grado que a partir de ahí va a atraer la atención de los ladrones. Y entonces es ahí en donde toda esta situación lo va a llevar precisamente a que pueda ser en algún momento atacado de acuerdo a lo que señala Rodríguez Manzanero dentro del estudio que hace con respecto a esta correlación entre lo que sería la víctima y el victimario.
Los sentimientos intervienen en toda conducta humana y la victimización no va a ser la excepción. Los sentimientos fuertes arrastran consigo a la totalidad de las funciones psíquicas y las agotan y vacían a la persona, eliminando todo atisbo de crítica que impida su pleno desarrollo y que suponga de momento un debilitamiento. Una vez que la persona se encuentre totalmente debilitada, la posibilidad de poder hacer todo lo que el otro le pida o de no contemplar la posibilidad de en qué se está ella convirtiendo o a qué nivel se encuentra en cuanto a ciertas situaciones de permisividad, pueden originar también situaciones de agresión hacia su persona. La emoción es uno de los fenómenos psicológicos con mayor significación criminológica y victimológica. Su contenido físico y mental hace que el sujeto difícilmente pueda gobernar todo lo que es la emoción. Así como tal, no podrá gobernar la ira, no podrá gobernar el odio, no podrá gobernar el amor, no podrá gobernar el miedo. Estos 4 gigantes que en un momento dado se van a apoderar de la persona, los van a hacer perder el control y una vez que ya se perdió el control, van a quedar en una posición de desconcierto en donde fácilmente pueden volverse victimizables. Por amor, tema favorito de muchos, podemos realizar verdaderas tonterías. El individuo idealiza al sujeto amado, quedando totalmente indefenso, entregando sus bienes, entregando su vida, entregando su tiempo, entregando su persona, de tal manera que en esta entrega totalitaria hacia el otro, se va a llegar al extremo de la autodestrucción. En muchas ocasiones a esta parte de suicidio por amor, desde la parte real o desde la parte simbólica, como en donde la persona deja de tener criterio propio para manejarse y para poder funcionar en base a lo que el otro le dice. Como todas estas situaciones van ligadas a toda la parte de la emoción que lleva a la víctima a que por propia voluntad se coloque en ese sentimiento y en esa situación. El miedo, que es la reina de las emociones, la más dramática, la más incontrolable, es dentro de lo que es esta parte de la victimología, una de las emociones más victimógena, que provoca mayor posibilidad de ser victimizados. Su reacción física va a provocar taquicardia, puede provocar hipertensión, puede haber descargas de adrenalina en el sujeto va a perder el control, en algunos de los casos puede sufrir inmovilización, en algunos de los otros casos puede perder la posibilidad de defenderse, quedarse paralizado, y es entonces a través de esta paralización cómo van a volverse fragilizados y pueden en ese momento ser propensos a ser atacados con mayor facilidad. Generalmente los criminales, cuando estamos hablando de esta parte de los miedos, van a utilizar esta emoción, sobre todo dentro de lo que serían los delitos violentos, para poder hacer que sus víctimas puedan presentar todo el miedo posible y puedan terminar realizando los actos que ellos en muchas de las ocasiones les están solicitando. En el caso que estamos nosotros manejando dentro de este protocolo, en el caso del protocolo de Estambul, ahí es en donde entraría parte de lo que es la agresión psicológica
y cómo la agresión psicológica va provocando que, a pesar de que sean personas con unas estructuras de personalidad en apariencia fuertes, como toda esta parte amedrentable hace que los otros finalmente terminen, en muchas de las ocasiones, aceptando situaciones de hechos no cometidos como consecuencia de esta forma en la que son violentados por parte de las personas que trabajan y que manejan todo lo que es esta parte de la seguridad, como pudiera ser policías de todas las índoles, municipales, estatales, policías de investigación criminal, ejército y marina. Una personalidad bien integrada es menos victimizable que una personalidad lábil, que una personalidad frágil, que una personalidad débil, que una personalidad desintegrada o una personalidad desequilibrada. Estudiar a la víctima desde el aspecto psicológico es mucho más complejo. Se tienen que atender a todos los escenarios, cómo estos escenarios se conjuntan finalmente en el acto destructivo, que es la conducta que se va a depositar sobre la víctima. Cuando nosotros hacemos una evaluación psicológica forense, tenemos que entender el todo. No podemos centrarnos únicamente en el estado emocional que en ese momento la víctima está presentando, porque es evidente que ese estado emocional va a ser un estado emocional de sufrimiento, va a ser un estado emocional de desestabilidad. Posiblemente sea un estado emocional en muchas de las víctimas, puede ser de estrés postraumático. Sin embargo, nosotros como evaluadores tenemos que tomar en cuenta todo el contexto que nos haga a nosotros ver desde dónde se está originando principalmente toda la situación y cómo la víctima se va acomodando de manera voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, en toda esta situación en donde el acto destructivo es el punto final de la relación previa establecida, y que este acto destructivo se va a depositar en esa persona que nosotros llamamos víctima. Cuando hablamos de la víctima, hablamos de que debemos de vincular todo lo que tiene que ver con sus ayeres, los ayeres, lo que vivió, su historia de vida, con cómo se correlaciona con el hoy. En muchas ocasiones, estos ayeres o esta vinculación entre los ayeres y el hoy puede ser poco lógico, o puede sonarnos poco razonados, o puede ser de formas conscientes o inconscientes. Sin embargo, todo esto nos va a ayudar a nosotros para poder entender la totalidad de la conducta. Hablar de la víctima es hablar desde la parte histórica, es hablar de una herencia victimógena en la cual la persona se encuentra y de la cual la persona no ha podido salir. Cuando hablamos de un victimario, hay una herencia victimógena también, y esa herencia victimógena logró que él pudiera, a partir de todo ese proceso de desarrollo, mutar en una conducta transgresora y violenta hacia el otro. En la víctima no. En la víctima es arrastrar por mucho tiempo su propia historia y quedarse en esa propia historia de víctima sufriente. La víctima existe por el acto de uno sobre el otro, es decir, necesita de un victimario que deposite su violencia y su agresión sobre ella para que ella misma pueda existir. La víctima de conducta y acción transgresora tiene una historia de haberse desarrollado en un escenario que por siempre la indujo al autosufrimiento, a la autotortura, a ser presa de la violencia, a ser presa de dolor, a ser presa de violencia, de olvido, de hacerla menos. Se acostumbra a vivir en toda esa historia de una conducta violentadora constante. Se acostumbra a vivir en una historia de autosufrimiento. Las víctimas
arrastran una historia de vida de la cual no son responsables, pero que finalmente esta historia de vida las arrastra la mayoría de las veces de manera involuntaria a estar relacionadas en situaciones de sufrimiento constante. Y esta es la de que de alguna manera, cuando por azares del destino se encuentra con un sujeto violentador, agresor, va a existir una identificación que las va a anclar a su pasado, del que difícilmente se pueden liberar y del que difícilmente van a poder olvidar. Es por esto de gran importancia que los estudios de la conducta criminal victimógena tenemos nosotros que examinar de manera amplia lo que es la conducta y el comportamiento de los sujetos que se relacionan, es decir, víctima y victimario, ambos dos participantes en el delito, realizando un acercamiento de lleno a los escenarios victimógenos que nos lleven a analizar el hecho totalitario. Si nosotros en una evaluación psicológica, victimológica, psicológica, forense, no analizamos el hecho totalitario, estamos hablando de que no estamos realizando una adecuada valoración. Aunque en muchas de las ocasiones los tiempos a nivel institucional nos ganen y tengamos que entregar las cosas de eran para hoy o ya eran para ayer, no importa, nosotros es necesario que se tenga que realizar ese trabajo de esta manera, porque solamente de esta manera el analizar todo en su totalidad nos permitirá poder entender cómo se gestan y cómo se interrelacionan estas dos conductas, cómo el delito mismo, el evento delictivo, le da significado a la víctima, cómo a través del hecho delictivo la víctima le permite poder resignificarse y ser alguien. Por lo que las víctimas de delito, el conflicto con el otro les da esta resignificación que tanto necesitan. Y esto que las engancha a su propia historia de vida, a esa historia de conflicto, a esa historia de tensión, a esa historia de constante dolor, de sufrimiento, de confrontación con sus propios deseos y sus propios fantasmas, pero que al mismo tiempo esta historia de dolor les da vida y les da un lugar al cual pertenecer, porque hasta antes ellos no eran nada. Sin embargo, a partir de que ellos son alguien en quien se deposita toda esta violentación, ya les da un lugar al cual pertenecer y entonces eso les evita no perecer y no morir en la nada. Estas son las formas en que los delincuentes y las víctimas de los delitos crean semejanzas en sus características y por lo tanto sus conductas presentadas entre la víctima y el victimario se pueden convertir en algo tan delgado que en muchas de las ocasiones se llega a confundir entre sí este tipo de conductas, formando una sola conducta que es la conducta antisocial, pasiva en la víctima, pero finalmente conducta criminógena, y activa en el victimario, pero finalmente conducta criminógena, conducta también marcada como antisocial o conducta patológica. Son estas conductas las que van a llevar al sujeto a que se convierta en un sujeto que tiene que existir el uno y existir el otro para que se pueda configurar el delito y para que nosotros podamos ver y entender toda esta parte de personalidad en estos sujetos que finalmente llegan a las procuradurías y que nosotros somos los responsables de poder evaluarlos. Buenas noches, muchas gracias.